Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria al Cordero de Dios. Santo es el Señor. Amados hermanos y amigos, Dios me los bendiga en esta hermosa tarde que el Señor nos regala para poder servirle, glorificar y alabar el nombre de nuestro Señor a través de su palabra. Qué hermoso es saber que si tenemos un día más de vida es porque Dios en su misericordia nos quiere regalar un día más de vida, ¿verdad? ¿De quién dependemos nosotros como hijos de Dios para tener un día más de vida? ¿De quién? Si solo Dios es el que nos da la vida. Nos da la vida y Él la quita. ¿Sí? ¿Tiene algo por qué usted agradecerle al Señor? ¿Verdad que tenemos mucho por qué agradecerle a Dios? Yo sí tengo infinidades de cosas por qué agradecerle a Dios. Y son más las cosas que tengo por qué agradecerle a Dios que las peticiones que tengo hacia Dios. Cuando estábamos perdidos, cuando estábamos sin fe, sin esperanza, cuando no había salvación para nosotros, Jesús vino a morir en la cruz del Calvario por mi vida, por su vida, para que tengamos vida y vida en abundancia. De ser pecadores, la Biblia dice que por cuantos todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Fuimos destituidos de la gloria del Señor. Ninguno podía entrar al cielo. Es decir, que nuestro fin era la condenación, era el infierno, era el lago de fuego y azufre. Pero cuánto amó Dios al mundo, dice Juan 3:16, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabe usted que el día que Jesús venga a buscar a su pueblo, lamentablemente, y usted dirá, pero es obvio, pastor, pero alguna vez meditó en esto que muchos, no todos, pero muchos de su familia, de sus seres amados se van a perder? ¿Pensó en eso usted? Claro, aquellos que no tengan, aquellos que mueran, aquellos que cuando el Señor venga a buscar a su pueblo, se queden. Muchos esposos, muchas esposas, hermanos, sobrinos, mamá, papá, se van a quedar. O muchos que mueren sin salvación, sin arrepentimientos, muchos que creen, tienen esa ideología en la cabeza que en el último momento en que esté agonizando se va a arrepentir. Y usted, si se pone a pensar, hay gente que se acuesta a dormir en las noches y no despiertan. Uno no sabe cómo se va a ir de este mundo y cuándo. Desde el momento en que nosotros salimos del vientre de nuestra madre, hay un tiempo de caducidad para nosotros. Nacimos y ya vamos muriendo. Nacimos, salimos del vientre de nuestra madre y ya el reloj va pasando por nosotros. El tiempo va pasando y ya vamos muriendo. ¿Entiende lo que le digo? Ni bien salimos del vientre de nuestra madre, ya vamos muriendo. Viene la niñez, la adolescencia, la juventud, la etapa de madurez, y después viene la ancianidad, y después viene la muerte. Muchos se van a quedar el día que Jesús venga a buscar a su pueblo. Y es más, el día que Jesús tal vez
venga a buscarnos individualmente a cada uno de nosotros. Porque usted está esperando el rapto, yo estoy esperando el rapto de la iglesia. Pero si el Señor esta noche viene a buscarnos, si el Señor esta noche viene a golpear las puertas de nuestro corazón, a decirnos hasta aquí, hoy es el último día, y te encontrás con que no hiciste nada para Dios, jamás le hablaste a la familia de Dios, que no diste un buen testimonio, que no fuiste fiel a Dios, que no serviste a Dios, que no amaste a Dios como deberías haberlo amado. Nos encontramos con que desperdiciamos toda una vida, que para nosotros es una vida, para Dios es simplemente es un soplo. Y nos encontramos con las manos vacías. Sin tener nada a nuestro favor. Y la verdadera realidad se hace notoria, se ve. Esto que nosotros estamos viviendo ahora no es nuestra verdadera realidad. No es la verdadera realidad para la humanidad. La realidad viene cuando nos vamos de este mundo, porque esa es la verdadera realidad. La esencia de donde vinimos, de la eternidad hacia esta tierra, y volvemos a la eternidad. Entonces ahí nos damos cuenta que cuando salimos de este cuerpo, cuando morimos, no tenemos nada. Que las vestiduras que supuestamente teníamos que tener no las tenemos, estamos desnudos. Y solo tenemos uno que otro harapo, nos vemos sucios. Y llegó el momento de presentarnos delante de Dios. Y no tenemos nada en nuestras manos con que presentarnos delante del Señor. La palabra del Señor dice, ¿con qué me presentaré delante de Jehová? ¿Con qué me presentaré delante del Dios Altísimo? Por eso es que, y le comparto mi pensamiento, nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Todos lo sabemos, ¿verdad? Todos los que somos hijos de Dios lo sabemos. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y de aquí no nos vamos a llevar nada. De aquí no nos vamos a llevar nada. ¿Qué es lo que verdaderamente tenemos que buscar nosotros? Todo aquello que vive para siempre. La eternidad en Cristo Jesús. Porque si yo le preguntara a todos ustedes, ¿cuántos de ustedes están deseosos de irse al infierno? Usted me diría, pastor, no, yo tampoco. ¿Se acuerdan de la iglesia de la Odisea, la de Apocalipsis? La iglesia de la Odisea decía, yo soy rica y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada, de nada. Una iglesia que dice que se ha enriquecido y que no tiene ninguna necesidad de nada, ¿dónde tiene puesto el corazón? ¿En Cristo Jesús o en las riquezas? Una iglesia que tiene el corazón puesto en Jesús y que depende solo de Jesús no va a hablar de esa manera. Esta iglesia dijo, yo soy rica y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada.
Sin embargo, Jesús va a ella a través de una carta y le dice: tú dices esto de ti misma, iglesia. Esto es lo que tú crees de ti. Esto es lo que vos crees de tu condición espiritual. Esto es lo que vos pensás de vos misma. Es que Pablo dijo: no tengas un mayor concepto de ti mismo que el que debes tener. Sé moderado. Sé realista. A veces creemos que Dios es el genio de la lámpara, que frotamos la Biblia y Él tiene que salir y concedernos los 3 deseos. No. Acá hay una vida espiritual por la que usted tiene que luchar, por la que yo tengo que luchar todos los días, cada día de mi vida. Cada día de mi vida. Todos los días. La Biblia dice que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Imagínese un león rugiente hambriento. El león no le va a venir a pasar la lengua así y lo va a dejar ir, no, él te va a despedazar, nos va a despedazar. Y cuánto más el diablo, que conoce nuestras debilidades, nuestras flaquezas. Entonces Jesús fue a la iglesia y le dijo: tú dices de ti misma que no tienes necesidad de nada y que te has enriquecido. Pero yo te digo, porque el Señor es el que ve todas las cosas. Si nosotros nos vemos en nuestro propio espejo, nos justificamos siempre. Siempre nos vamos a justificar. Pero cuando nosotros nos vemos en este espejo, nos vamos a dar cuenta que nos falta tanto, 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 tanto. Tú dices que eres rica, que no necesitas nada, pero yo te digo que eres pobre, miserable, ciego y desnudo. Esa era la verdadera condición de esa iglesia, que materialmente no le faltaba nada, pero espiritualmente le faltaba todo. El pecado de esa iglesia era su orgullo, poner su corazón en sus riquezas. Y eso lo estaba separando, eso había separado a esta iglesia de Jesucristo. Una iglesia orgullosa, vanagloriosa, una iglesia altiva. Pensemos esto por un segundo y vamos a la palabra de Dios. Pensemos esto. Imagínese el novio cuando se va a casar, está vestido de gala, ¿verdad? Porque se va a casar. De repente ve entrar a la novia por la puerta de la iglesia. Y el novio comienza a ver los detalles de la condición de la novia, que está despeinada, que no está arreglada, que sus vestidos, en un brazo le falta una manga, que tiene un agujero por acá, un rotito por acá, que le falta un zapato. Usted imagínese el aspecto de la novia entrando a la iglesia. Ahora, si un hombre puede ver esos pequeños detalles, imagínese Jesús haciendo un balance de la iglesia, mirando a la iglesia en sí. Si Jesús ahora tuviera que tomar a la iglesia y pararla delante de él, ¿en qué condiciones estaría? Claro, usted dice, pero Jesús va a tomar a los redimidos, los que están. Ahora la iglesia en general, hablo de la iglesia en general, la que Él compró a precio de sangre, a usted, a mí.
la condición de la novia. ¿Cómo la ve él? Si él lo ve todo, lo sabe todo, el novio, ¿cómo estaría viendo a la novia? Si la iglesia ya estaría preparada para irse con el Señor ya hubiera venido a buscar a su iglesia. La iglesia no está preparada para irse con Él. ¿Por qué? Porque la iglesia todavía se roza con este mundo. Hay una pared divisoria que nos divide del Señor, de la comunión, de su paz, de su perdón, de su restauración. ¿Qué es el pecado? Y no entendemos que sin santidad no veremos a Dios. Vamos a la palabra del Señor en el libro de Oseas, capítulo 14, verso 1. Bendito sea el nombre de Dios. La palabra del Señor en esta tarde, la enseñanza se titula El pecado, la pared divisoria. El pecado, la pared divisoria, la pared que nos divide del Señor, nos aleja de Él y nos impide recibir su paz, su perdón, su bendición, su gozo, su seguridad. La que nos enferma por dentro, la que nos ensucia, la que nos contamina, la que no nos hace aptos para irnos con el Señor. El pecado que nos corrompe. Esa es la pared divisoria, el gran muro que nos separa de Dios. Oseas capítulo 14, verso 1 dice: Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabra de súplica y volved a Jehová y decidle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Y es como que aquí habla el Señor, ¿verdad? Dice: yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio, y extenderé sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas, y será su gloria como la del olivo, y perfumará como el Líbano, y volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid, su olor será como de vino del Líbano. Efraín dirá: ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo iré y miraré. Yo seré a él como la haya verde. De mí será hallado tu fruto. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? ¿Quién es sabio para que entienda esto y lo sepa, y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Mire cómo comienza este pasaje bíblico. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Sabemos que en la historia de la palabra del Señor, Israel siempre fue un pueblo rebelde, un pueblo desobediente, un pueblo duro de servir al Señor. Y caían en su pecado, siempre caían en el mismo pecado: desobediencia, murmuraciones, idolatría. Desobediencia, murmuraciones e idolatría, siempre caían en lo mismo. Ahora, ese era el pecado por el cual el pueblo de Israel había caído, había sido derribado espiritualmente hablando, ¿verdad? Cuando nosotros caemos espiritualmente, cuando somos derribados, cuando somos golpeados, cuando fracasamos, cuando pecamos contra Dios. Dice: ¿por qué has caído? Por tu pecado has caído.
porque por tu pecado has caído. Entonces, si estás caído, no te mantengas caído. Levántate, ¿sí? O vuélvete a Dios. ¿Por qué? Porque aún en el suelo, aún en tu condición espiritual caída, si nosotros nos volvemos a Dios, su mano está pronta para levantarnos. La Biblia dice: 7 veces cae el justo y Jehová lo levanta. ¿Cuál es la forma de ser restaurados? ¿Cuál es la forma de ser perdonados, de ser limpios, de ser santificados, de ser fortalecidos, de ser animados? ¿Cuál es la forma? Hay una sola forma, hay una sola manera. Es volvernos a Dios. Aquí el profeta le dice: vuelve, oh Israel, a Jehová, tu Dios, porque por tu pecado has caído. Por tu pecado estás como estás. Por tu pecado te pasan las cosas que te pasan. Por tu pecado las cosas no van bien. Un cristiano, un hijo de Dios, no puede convivir con Dios y con el diablo. La Biblia dice: o amarás a uno y aborrecerás al otro. No podemos vivir la mitad de nuestra vida espiritual en santidad y la otra mitad en pecado. No se puede. O estás de un lado o estás del otro. Y según el lado en el que estés, van a haber consecuencias. Aquí el profeta le dice: vuélvete a Dios. ¿Por qué? Porque has caído. Y si le dice: vuélvete a Dios porque por tu pecado has caído, es que el profeta sabe que si el pueblo de Israel se vuelve a Dios, será restaurado. Verso 2: llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decirle: quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Llevad con vosotros palabra de súplica. ¿Cuál es la forma en que nosotros nos tenemos que presentar delante de Dios? Con súplicas, suplicándole, rogándole, con un quebranto de corazón sincero, con humillación, con arrepentimiento. ¿Acaso creemos que con palabritas vamos a convencer a Dios? No. Déjeme explicárselo así. ¿Cuál es el secreto? Porque no es un secreto para los hijos de Dios, pero déjeme decirlo así. Permítame por esta vez decírselo así. ¿Cuál es el secreto de la restauración? El arrepentimiento. Vuelve, oh Israel, a Jehová. Volvernos a Dios con todo nuestro corazón. Ese es el secreto del arrepentimiento, de la restauración, el arrepentimiento, la humillación. Llevad con vosotros palabra de súplica. Así tiene que ser nuestra oración. Así tiene que ser nuestra oración delante de Dios. A veces oramos y queremos imponerle a Dios. Y a Dios no le podemos imponer nada porque Él es Dios. Llevad con vosotros palabra de súplica y volved a Jehová y decirle: quita toda iniquidad y acepta el bien. Solo Dios puede quitar tu pecado. Solo Dios puede quitar tu iniquidad, tu maldad. Solo Dios puede quitar de tu corazón el corazón de piedra, la dureza. El pecado endurece el corazón, lo hace duro y lo hace insensible al pecado. Solo Dios puede quitar el pecado de tu corazón. El pecado es como la termita que come por dentro los árboles, los roe. Así es el pecado. El pecado es como el óxido que pudre. El pecado es aquello que enferma tu vida espiritual, que te destruye por dentro, que te derriba, que te lleva a cautividad, a esclavitud espiritual, que te lleva a estar por dentro en una oscuridad profunda.
que cautiva tu mente, que cautiva tu corazón, que cautiva tu razonamiento, que cautiva tu espíritu, que cautiva tu alma. ¿Y sabe qué es lo peor de eso? Que te aleja de Dios. Y el pecado es la que trae enfermedad espiritual y física. Ahora el profeta Oseas le recomienda al pueblo de Israel que oren a Dios, se arrepientan, que se vuelvan a Dios con súplica y que le pidan que quite la iniquidad y que acepte el bien, y te ofreceremos ofrendas de nuestros labios. Es decir, te alabaremos, Señor, quita el pecado. ¿Quién puede alabar a Dios con gozo de corazón y de espíritu cuando vive en pecado? Cuando vive en adulterio, cuando vive en fornicación, cuando golpea a la esposa, cuando maltrata a los hijos, cuando roba en el trabajo. ¿Qué cristiano que se hace llamar cristiano puede vivir en paz, puede alabar a Dios de corazón? Ninguno. Pero eso es lo que hace el pecado, te cautiva y te hace creer que si nos humillamos, Dios nos perdona. Y nos humillamos, aparentemente nos humillamos, pero volvemos a hacer lo mismo. Es porque el pecado es el que te cautiva y te tiene atado y estás dando vueltas siempre en lo mismo. Ahora dice, no nos librará el asirio, no montaremos en caballo, ni nunca más diremos la obra de nuestras manos, Dios es nuestro, porque en ti el huérfano alcanza misericordia. No hay nadie, absolutamente nadie, que te pueda librar. Una cosa es la vida natural, la que vivimos ahora, y otra cosa es la vida espiritual. Fíjese que Israel dice, no nos librará el asirio, no montaremos a caballo, ni nunca más diremos la obra de nuestras manos, Dios es nuestro, porque en ti el huérfano alcanza misericordia. El asirio no nos puede ayudar. Papá, mamá, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros hermanos, el pastor, nadie, la iglesia, nadie. Esto es algo personal de Dios con usted, de Dios conmigo. Esto es algo personal entre Dios y usted, es personal. Aquí no hay nadie que pueda interceder por ti por causa de tu pecado, para que Dios te perdone. Nosotros tenemos que arrepentirnos y humillarnos. A ver, ¿quién va a interceder por usted? Yo como pastor, si usted me viene a decir a mí, pastor, ore por mí porque he pecado y quiero que Dios me perdone, ok, yo no voy a orar, no le voy a pedir a Dios que te perdone. Yo no se lo voy a pedir. Lo que te voy a decir es, dobla tus rodillas, ponete a cuentas con Dios. Humillate a Dios, pedile perdón a Dios, arrepentite de verdad. Entonces yo voy a orar para el Señor, para que el Señor te fortalezca y no vuelvas a caer en lo mismo. Pero de ninguna manera voy a pedir a Dios que perdone tu pecado. Vos sos el que tenés que pedirle a Dios que te perdone, no yo. Usted dice, pastor, en la intercesión, a veces está mal usado eso de la intercesión. Eso no es intercesión. Porque cuando Dios nos perdona a nosotros, cuando nos arrepentimos, no cuando el hermano pide perdón por mí, no, cuando nosotros nos arrepentimos. Entonces la intercesión de esa forma no sirve. Ahora que yo interceda por usted para que el Señor le muestre su pecado y lo ayude a arrepentirse, lo lleve a arrepentimiento, es otra cosa.
Pero que yo le diga al Señor, Señor, perdónalo. ¿Usted cree que el Señor va a decir, ay, sí, por ti lo voy a hacer, te perdono? No, arrepentite. ¿Cuánto tarda Dios en perdonar nuestro pecado? El tiempo que tardamos en humillarnos, en arrepentirnos. Entonces no hay absolutamente nadie que pueda interceder por ti en este asunto. Solamente Cristo, pero Cristo intercede delante del Padre por nosotros cuando nosotros nos arrepentimos. Él le dice, Padre, mira a mi hijo que se arrepintió, se humilló. Porque Dios ve el corazón y Jesús ve el corazón. Entonces el Dios que lo ve todo, mira tu condición, ve tu arrepentimiento y tu humillación y te perdona. Solo Cristo lo puede hacer, pero ¿cuándo lo va a hacer? Cuando nosotros nos arrepentimos y nos humillamos. Y Él te levanta, Él te restaura, Él te sana, Él te hace libre para gloria de su nombre. Pero no hay nadie, absolutamente nadie sobre la tierra que pueda interceder por tu pecado. Nadie puede interceder por tu pecado. Ni el pastor más santo, más ungido. Nadie. Es tu cuenta con Dios, es mi cuenta con Dios. Por eso no nos librará el asirio, ni vamos a montar en caballo, ni le diremos más a la obra de nuestras manos, dioses nuestros. Es como si yo agarrara esta plantita artificial y le dijera, eres mi Dios, perdóname. Tú eres mi Dios, perdóname. Tú eres mi Dios, perdóname. ¿Me entienden? Ya no le vamos a ir a pedir ayuda a los asirios. Ni le voy a decir a mis dioses, hecho por mis manos, tú eres mi Dios, perdóname. No. Porque en ti el huérfano alcanza misericordia, porque eres tú, oh Jehová, que sustenta al huérfano. Eres tú el que los guarda, eres tú el que le das el pan de cada día. Eres tú, Señor, porque tú velas sobre tu promesa para ponerla por obra. Aunque padre y madre te dejaren, Jehová con todo te recogerá. Y aquí el Señor hay una consecuencia, hermanos, tanto para el arrepentimiento de una persona como para el arrepentimiento de todo un pueblo. Hay consecuencias buenas de restauración, de sanidad, de liberación, de perdón, de gozo, de paz. El Señor quita ese peso de nuestras almas, de nuestros corazones, y somos libres y nos sentimos livianos. ¿Por qué? Porque el peso de pecado cae sobre nuestras espaldas y nos doblegan y no nos deja levantar la cabeza para ver la misericordia infinita de nuestro Dios, que es más grande que todos nuestros pecados. Cuando el hijo pródigo fue restaurado, cuando el padre fue a buscarlo al chiquero, el padre nunca fue. Cuando el hijo fue al padre, el hijo fue restaurado. Nosotros cuando pecamos, ¿y qué es lo que hace el cristiano? Cuando peca, más se aleja de Dios. Por vergüenza, por lo que le habrán enseñado en la iglesia. Tomemos el ejemplo del hijo pródigo. Somos santos que ocasionalmente pecamos, no somos pecadores que ocasionalmente somos santos. Somos santos que ocasionalmente pecamos. ¿Por qué? Porque no somos perfectos. ¿Me entiende? Cuando el hijo pródigo fue al Padre, fue restaurado. Cuando nosotros le fallemos a Dios, porque siempre le fallamos, vamos confiados a sus pies, humillarnos. Mi Dios, mi Padre, su Dios, nunca te va a apuntar con el dedo. ¿Por qué hiciste eso?
Él siempre va a estar ahí para extenderte la mano y levantarte. Siempre va a estar ahí con su mano extendida para levantarte, porque sus misericordias son infinitas. Entonces, cuando el pueblo de Israel se vuelve a Dios, cuando nosotros nos volvemos a Dios y le suplicamos que quite el pecado, la iniquidad, la maldad, esta esclavitud que nos tiene oprimidos, cautivos, subyugados, y el Señor envía su poder y nos hace libres y nos humillamos. Verso 6 dice el Señor, verso 4, yo sanaré su rebelión. Aquí comienza la restauración. Aquí comienza la restauración. Aquí comienza a caer el muro de pecado. Aquí comienza a caer el muro de pecado. ¿Se acuerda usted en el año 80? Creo que por ahí, 80, en la década del 80, el muro de Berlín, el famoso muro de Berlín. Cuando dividía a Alemania, creo que del norte y del sur, no recuerdo bien la historia. Familias se dividieron y por años no pudieron verse. Y cuando el muro comenzó a caer, eso fue un triunfo grande para Alemania, para la humanidad. Aquí, en este asunto, lo que estamos hablando ahora, hay un muro peor que cualquier muro natural que el hombre pueda hacer. Porque estos muros no se derriban con fuerza humana. Estos muros no se derriban con fuerza humana. Este muro de pecado no lo derriba ninguna topadora, ninguna máquina. No lo derriba ningún martillo, no lo derriba ningún hombre. ¿Sabe de qué manera se derriba estos muros? Muros gruesos, muros anchos, muros sucios, muros malolientes. ¿Saben cómo se derriba? ¿Saben cómo Dios lo puede derribar? A través de tu humillación, a través de tu arrepentimiento. Para Dios esos muros no son nada. Pero Él no lo puede derribar, Él no lo va a derribar hasta que usted y yo no nos arrepintamos y no nos volvamos a Dios. Cuando nosotros nos arrepentimos y nos humillamos y nos volvemos a Dios, Dios en un instante lo derriba. Entonces el Señor comienza a decir, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia. ¿Por qué te ama el Señor? Porque eres bueno, inteligente, lindo, porque tienes título, capacidad. No, por pura gracia, regalo de Dios. Él te ama porque es un regalo para ti. El que Dios me ame para mí es un regalo. Es un regalo de todos los días y de cada instante. Porque mi ira se apartó de ellos. Comienza la restauración. Los voy a amar de pura gracia. Y ahora mi ira se apartó de ellos. Y cuando la ira de Dios se aparta de nosotros, que por nuestro pecado hemos caído, ¿qué es lo que Dios hace? Su ira es quitada. Y nos ve que caído nos humillamos y nos levanta. Porque la consecuencia del pecado siempre nos va a derribar. Siempre nos va a derribar. Siempre nos va a derribar. Pero la misericordia de Dios, cuando nosotros nos humillamos, nos va a levantar. Ahora dice, yo seré Israel, verso 5, como rocío. Él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. ¿Quién es el que nos puede hacer florecer espiritualmente, reverdecer, crecer espiritualmente? Sino el rocío de Dios sobre nuestras vidas.
Cuando usted riega una planta todos los días, usted ve el cambio de esa planta, cómo se fortalece y crece. Así es también el cristiano, porque el cristiano que peca cae, y cuando cae se marchita, ya pierde ese brillo de la salvación, ya pierde ese gozo, ese resplandor, esa alegría, ya sus ojos no brillan, no resplandecen. ¿Por qué? Porque ha caído, porque ha fallado. Pero cuando se vuelve a Dios y se arrepiente de verdad, Dios lo levanta y comienza a restaurarlo. Y el rocío de Dios, su Santo Espíritu, viene sobre esa persona. Y nuevamente esa persona comienza a resplandecer como antes, comienza a irradiar esa paz, ese gozo, esa alegría que el mundo no puede tener. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo, y perfumará como el Líbano, y volverá y se sentará bajo su sombra. Serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Ya no tendrá ese olor a podrido. Espiritualmente hablo, ya no tendrá ese olor a pecado, ya no tendrá ese olor a derribado, ya no tendrá ese olor a derrotado, ya no tendrá ese olor a fracasado. Ahora tendrá un olor diferente. El olor de la restauración de Dios perfuma cada alma, cada espíritu humano que se arrepiente y se humilla delante de Él, y comienza la restauración, y esa restauración se hace evidente porque la restauración empieza de adentro hacia afuera. Efraín dirá: ¿qué más tendré yo con los ídolos? Ya no tengo más nada que ver con ellos. ¿Por qué? Porque Efraín se dará cuenta que esto para nada salva, que esto para nada aprovecha, y que esto no puede perdonar mi pecado, ni restaurarme, ni limpiarme, ni levantarme, ni derribar el muro que me separa de Dios. No puede. Entonces Efraín abrirá los ojos en esa restauración y dirá: ¿qué tengo que ver yo con esto? ¿Qué tengo que ver yo con esto? Si el que me perdonó y el que me restauró es Jehová, mi Dios. Bendito sea Dios. Entonces el Señor dice: yo lo oiré, verso 8, y miraré, porque Dios oye y mira. Dios oye, Dios aún sigue oyendo, y Dios aún hoy sigue viendo. Los caminos del hombre están delante de Dios. Y miraré, yo seré Él como la haya verde, de mí será hallado tu fruto. La restauración espiritual es total cuando nosotros nos volvemos a Dios. Y si usted da vuelta a la página, comienza el libro de Joel. Y habla exactamente lo que estamos leyendo ahora. El pecado del pueblo de Israel. Dios llama a ayuno, oración, arrepentimiento, a quebranto. Y luego dice: yo restauraré, y comienza la restauración. ¿A partir de qué comienza la restauración de un cristiano, de una persona? ¿A partir de qué comienza la salvación, un cambio de vida para cualquier persona, desde el peor pecador sobre esta tierra? ¿A partir de qué? Del arrepentimiento, de la humillación, del reconocimiento. Jesús dijo cuando comenzó su ministerio, Él fue claro, porque Cristo siempre es claro para hablar. Él dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él no dijo: los voy a prosperar, los voy a sanar, los voy a libertar, van a vivir una vida de gozo, de alegría, de felicidad, no van a tener lucha, no van a tener prueba. Él dijo: arrepiéntanse, arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento es la base de la restauración, de la sanidad, de la libertad, de la bendición, de la paz, de la seguridad, de nuestra salvación. Sin arrepentimiento no hay restauración, no hay perdón, no hay sanidad, no hay liberación, no hay paz, no hay gozo, no hay salvación.
Y para aquel que no tiene a Cristo en el corazón, sin arrepentimiento, Cristo no puede entrar en tu corazón. Porque para que Cristo entre en tu corazón, primero tienes que reconocer que sos pecador. Segundo, arrepentirte de tu pecado. Tercero, invitar a Jesús a tu corazón. Pero si decimos, yo no necesito a Jesús, donde no hay arrepentimiento, por él no puede haber salvación. El verso 9, y termino aquí, mire lo que dice: ¿quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? ¿Quién es sabio para entender y comprender que el pecado destruye, nos separa de Dios, pero que el arrepentimiento y la humillación nos acercan más a Dios? ¿Quién es sabio para entender esto? Porque muchos creen que son sabios, pero buscan la forma más rápida para agradar a Dios. Aquí no hay atajos para alcanzar la gracia de Dios. Aquí no hay atajos para alcanzar el perdón, para alcanzar la salvación. No hay atajos. Aquí comienza con el arrepentimiento, con la humillación. Arrepentimiento, humillación, arrepentimiento, humillación, arrepentimiento, humillación, la humillación, arrepentimiento. De ahí comienza todo. Aquí no hay atajo, aquí no hay fórmulas, aquí no hay niveles, aquí no hay puntos, aquí no hay estrategia, aquí no hay nada de eso. ¿Quién es sabio para que entienda esto? Que el que se arrepiente, el que se humilla, es exaltado, es restaurado, es sano, es liberado, es salvo. ¿Quién entiende esto? ¿Quién es prudente? ¿Quién es sabio? Porque no todos son sabios, no todos son prudentes. Y lo peor, no todos lo pueden entender. El Señor dijo: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. ¿De conocer qué? De conocer a Dios, de conocer su palabra. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos. Usted y yo, si no somos rectos, no podemos andar en el camino de Dios. No podemos andar en el camino de Dios como a Dios le agrada. Todos aparentemente dicen: yo estoy en el camino de Dios. Pero ¿vivís una vida recta como a Dios le agrada? No, entonces caminás en el camino de Dios como vos querés y no como Dios quiere. Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán con ellos. Caerán en ellos. El rebelde es el que siempre tiene problemas en el camino de Dios. Es el que siempre es golpeado, castigado por azotado por el diablo y castigado por Dios. ¿Por qué? Por rebelde. El que más sufre en el camino de Dios es el de carácter fuerte y el rebelde. Porque usted puede tener carácter fuerte, pero no ser rebelde. Puede ser rebelde, pero no tener carácter fuerte. Entonces, ¿cómo caen estos muros? La pared divisoria, el muro divisorio, ¿cómo caen? Ese muro de pecado, ese muro que nos separa de Dios, ese muro que no se derriba con las manos del hombre. ¿Cómo se derriban? Humillándonos y arrepintiéndonos, volviéndonos a Dios. Y Dios comenzará a restaurar nuestras vidas y a hacer de nosotros verdaderos hijos de Dios. ¿Y cuándo terminará su obra en nosotros? Cuando Cristo venga a buscarnos. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu santa y poderosa palabra, por el gran privilegio que me has dado hoy de hablar de ella. Porque es dulce como la miel, Señor, pero es como espada de dos filos, Señor, que corta cuando entra y corta cuando sale.
Te pido que tú bendigas a todos aquellos que van a ver este video, esta enseñanza, Señor. Te pido que tú los ayudes a través de tu Espíritu Santo a que ellos puedan humillarse, arrepentirse, Señor, de corazón. Que puedan reconocer verdaderamente tu camino, que tú los ilumines, Señor, para que ellos puedan ver su caminar delante de ti, para que yo pueda ver mi caminar delante de ti. Señor, ayúdalos a humillarse, porque allí está la base de toda restauración, no solo personalmente, sino para el matrimonio y para toda la familia. La paz, la felicidad y la bendición para un hogar, para una familia, está en el arrepentimiento, en la humillación, en la búsqueda de tu rostro. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a buscarte, ayúdanos a humillarnos, ayúdanos a arrepentirnos, Señor, porque no es con nuestras fuerzas, es con tu Espíritu Santo, Padre. Gracias te doy, Señor. Bendice cada hermano, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Amado hermano, amado amigo, Dios me los bendiga en gran manera en esta tarde. Les mando un abrazo gigante desde aquí, desde Trujillo, Perú. Los saluda con todo el amor de mi corazón a todos mis hermanos. Abrazo grande del pastor Ángel Maldonado para todos mis hermanos, ¿sí? Recuerde, si usted conoce a alguien que necesite el Señor, comparta nuestro canal aquí en YouTube, para que pueda oír la palabra del Señor, ¿verdad? Hay muchas almas que necesitan al Señor y vamos a seguir trabajando hasta que Dios nos permita. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, Dios me los llene con su Espíritu Santo, me los afirme y me los establezca hasta el día de su venida. En el nombre de Jesús. Amén.